Bien, en la cápsula de síntesis del curso, para efecto de la última evaluación, Sí, busca relevar cuáles son aquellos contenidos fundamentales considerando lo que probablemente va a ser calificado al final de semestre. Em, lo primero que diría en esta breve cápsula es que interesa que los estudiantes muestren conocimiento y manejo de la primera unidad del curso, aquella que corresponde a los conceptos para el análisis del sistema político chileno, pero que como vimos en el semestre, en las clases que tuvimos, no son categorías de análisis exclusivas para el caso de Chile, sino son aquellas categorías propias de la disciplina, la ciencia política, que son bastante conocidas. Y ahí lo que me interesa que ustedes manejen es esencialmente los modelos clásicos, como el de David Easton. En segundo lugar, el modelo de Richard Hargreaves, que también lo vimos. Algunos le llaman a este modelo de desarrollo político. eh, y el modelo tradicional, que es muy importante para el estudio comparado de los sistemas políticos latinoamericanos, de David Kohler, que es un modelo de fisura generativa histórica, eh, que permite muy bien la comparación de casos diversos, que en el caso de la región latinoamericana es muy usado porque aunque son democracias presidenciales, la mayor parte que existen y evolucionan en contextos de multipartidismo y multipartidismo extremo, donde la literatura ha señalado durante el siglo XX que esa combinación de presidencialismo y multipartidismo es bastante destructiva o al menos problemática. En el caso de Chile, muestra que aunque las condiciones contextuales sean complejas, dependiendo de la respuesta de las élites, esto puede transformarse también en un factor de estabilidad y equilibrio institucional. Eh, el caso de Chile es una combinación de hiperpresidencialismo con multipartidismo extremo, o sea, un sistema de hiperfragmentación con hiperpresidencialismo y funciona. Funciona tanto que ha sido una de las democracias más estables de América Latina en el siglo XX, lo que va al siglo XXI. Entonces no cabe duda que estas condiciones contextuales, que autores como Scott McWade y otros, David Collier también ha estudiado esto, um, que podrían ser problemáticas inicialmente, dadas las particularidades de cada caso, pueden ser administradas, gestionadas de mejor o peor manera. Eso es lo primero que quisiera decir. Lo segundo es que estos tres modelos, hay un cuarto que es el de Klaus Hofe, pero que no lo expliqué mayormente, entonces me quedo con Easton, Hargrave y David Collier, ¿ok? Eh, buscan explicar eh, analíticamente, pero también interpretativamente, cómo se convierten las demandas sociales en decisiones políticas, con el objetivo de construir estabilidad en contextos políticos cambiantes, históricamente cambiantes y contextualmente también diversos. Entonces, lo que espero o lo que esperamos del curso, en primer lugar, respecto a los modelos, es que se entienda que buscan explicar una cuestión que es fundamental para el estudio del sistema político,
la transformación de demandas en decisiones y que responda ese mecanismo a la cuestión de cómo se construye estabilidad en un contexto históricamente cambiante. ¿Ok? Eso en primer lugar. Lo segundo es que se trata de modelos que tienen finalidades heurísticas mixtas, porque son modelos analíticos, buscan responder la cuestión de las transformaciones de demandas en decisiones en base a evidencia, pero también interpretativamente. Y cuando digo interpretativamente, estoy diciendo que frente a un caso nacional como la evolución del sistema político chileno, se entiende que van a existir miradas distintas entre distintos investigadores que trabajan distinta evidencia, pero también que la evaluación del sistema político chileno cambia en la medida que pasa el tiempo, porque una decisión política puede tener una valoración positiva en un momento y posteriormente una mixta o más negativa. Y al revés, puede tener una valoración negativa inicial y más equilibrada con el paso del tiempo. Por ejemplo, el Transantiago en Chile se implementa como una política que genera grandes protestas en la década del 2010 y que es un antecedente de las movilizaciones estudiantiles y del estallido social. Pero hoy día el Transantiago, como política pública, ha mejorado muchísimo en los tiempos de desplazamiento, en el tipo de equipamiento, en la introducción de tecnología. Ha ido paulatinamente manejando los niveles de evasión. Entonces, como una política que inicialmente fue desastrosa en su implementación en el primero o segundo año, posteriormente va teniendo un desempeño, consecuencias más equilibradas y cómo una política que puede haber sido al revés, mal bien evaluada inicialmente, por ejemplo, el crédito con aval del Estado, que permite la incorporación de miles de estudiantes a la educación universitaria desde fines de la década del 90 en adelante, eh, principalmente en la primera década del 2000 crece la matrícula de manera exponencial. El sistema universitario pasa a 250.000 a cerca de 1,5 millones en Chile de estudiantes. Eso es un salto posibilitado en gran medida por el crédito con aval del Estado. Una política que provoca o estimula la masificación de la educación superior y la incorporación de sectores medios y de bajos ingresos, pero con el paso del tiempo ha demostrado grandes problemas porque ha sido un mecanismo generador de endeudamiento, no solamente de los estudiantes, sino también de las familias, dado que en Chile el financiamiento de la educación superior era y todavía sigue siendo en buena medida principalmente privado. ¿Mm? Entonces, es bueno entender que cuando decimos eh, los modelos para analizar el sistema político tienen esta doble condición de ser herramientas de análisis e interpretación, no estamos diciendo algo retórico, ¿ok? Estamos diciendo que se permite el pluralismo analítico interpretativo porque hay factores que objetivamente justifican la diversidad de miradas sobre el proceso chileno, eh, que es un proceso del 90 en adelante de alta complejidad. El segundo tema que vimos en el curso eh, y que yo quiero mencionar acá son las condiciones internacionales, eh, que yo le daría una importancia justa, pero que no es definitivamente
para efectos de las evaluaciones finales del curso, un tema principal. Yo solamente haría un ejercicio de recordación respecto de algunos conceptos que pudieran ser importantes, trayéndolos al presente para analizar la evolución política de Chile desde el 90 en adelante, la vuelta a la democracia en adelante. El primero de ellos es eh, el manejo de expectativas, ¿no? Evidentemente, Chile hoy tiene una condición de malestar en la opinión pública que es evidente, como en muchas partes del mundo. Chile está viviendo un gobierno de extrema derecha, de derecha radical, en gran medida sostenido por niveles de malestar y frustración respecto a los partidos políticos tradicionales. Eso no es exclusivo de Chile, pero en el caso nuestro hay que entenderlo. Y la segunda condición que vale la pena entender también es que Chile, al haber hecho reformas en la década del 90, hacia un modelo de economía extremadamente abierta y con un horizonte de crecimiento marcado por la cooperación comercial. Es un país extremadamente vulnerable a los ciclos económicos internacionales. No era así en el siglo XX, pero después de las reformas de la década del 80 y 90, Chile tiene un nivel de apertura al comercio internacional que evidentemente hace que la economía chilena esté muy acoplada por una parte con el dólar, con las fluctuaciones del dólar, y con la economía china, que es el destino de la mayor parte de las exportaciones chilenas. Entonces, cuando el nivel de crecimiento de China aumenta, nosotros tendemos a aumentar también el volumen de exportaciones y eso tiene un efecto agregado en la situación macroeconómica de crecimiento del país. Pero solo un ejemplo de cómo, aunque Chile sea una democracia geográficamente muy distante de los centros de poder político económico, está en una relación muy estrecha desde el punto de vista económico con los ciclos internacionales y con las fluctuaciones o crisis que está viviendo la economía mundial. Eh, eh, Eso respecto de los factores internacionales, ¿no? No tiene mayor relevancia, pero la unidad 3 del curso sí tiene mucha relevancia para efecto de las actividades finales de la asignatura. En esta tercera unidad estudiamos el sistema político chileno como régimen político. Y acá nos concentramos en tres cuestiones. Lo primero es la discusión sobre la democratización en Chile. ¿Mm? Lo Ah, importante, Marcelo, perdona una pregunta. Entonces, la segunda unidad no es tan relevante para el examen, solamente no es es tan un relevante poco, para el examen. es para tener como un poco más de contexto y quizás que nos ayude a argumentar o desarrollar más los Exactamente. argumentos, Los dos pero puntos que hice ahora es lo que da tener a la vista, ¿no? de acuerdo, sí, sí, como que esto que acabas de comentar, de que esto, el modelo económico se abre más a, ¿no? a otras economías más fuertes a nivel internacional y que hace que Chile sea más dependiente, esto solamente sería para ayudar a argumentar, no sería una pregunta en sí de un examen quizás, ¿no? Solamente, Exactamente, es lo que perfecto, trato de decir. genial. Porque en buena parte de América Latina, aunque desde Europa, Estados Unidos sea una región unitaria, lo que hay es más bien una mirada que tiende a ser endógena en Ujú. cada país. Entonces los argentinos cuentan una narrativa para explicar qué ha pasado en el país que depende de factores internos.
Los colombianos hacen lo propio y los brasileros ni hablar. Eh, pero la verdad es que en todos estos países, el contexto internacional, después de la década del 90, particularmente, las condiciones económicas son muy importantes, porque son todos países exportadores de commodities, distintos commodities, pero son países exportadores. Eh, en mayor o menor medida, salvo Uruguay, diría yo, que es una gran excepción. De México al sur, los países después de la década del 90 se abrieron al comercio internacional y con distintas proporciones se conectaron con la economía china, con la economía europea y con los mercados americanos de Estados Unidos. Entonces, en la ficción o la imagen de creer que los factores endógenos explican lo que pasa en política en nuestros países es una total ficción. Son países, después de la década del 90, están integrados a circuitos comerciales mundiales, por lo tanto, cuando los mercados a los cuales los países latinoamericanos exportan se enferman, nos contagiamos rápidamente acá. No ocurría así durante el siglo XX, no en esta medida, pero hoy día sí es así. Entonces, si Chile tiene problemas de poco crecimiento al Producto Interno Bruto, hay que buscar las explicaciones en las decisiones del gobierno. Sí, por cierto, hay decisiones que ayudan más o menos, pero sin duda que los ritmos de crecimiento, el aumento, contracción de la demanda en los mercados compradores de la producción de las exportaciones chilenas es una explicación complementaria y muy importante para entender lo que pasa dentro de Chile hoy día. ¿Ok? Si hay más o menos inversión, ¿se explica por las decisiones del ex presidente Boric? Sí. ¿Por las decisiones del presidente actual Kast? Sí. Pero también, y de modo muy importante, por la situación de expansión o contracción del mercado chino. También por la aparición de productos sustitutos que, dada la posición geográfica de Chile, lejana a los mercados compradores, basta que aparezca el mismo producto con el mismo costo de producción, pero más cerca del mercado de destino para que tenga ventaja comparativa respecto a la producción chilena. Lo mismo en Argentina, lo mismo en Brasil, lo mismo en el caso de México. Entonces, lo digo porque si no hay un análisis que incorpore estas variables externas, evidentemente tiende a ser un análisis muy incompleto de lo que pasa en Chile, pero también en el resto del país de la región. El caso de Chile, si analizan ustedes los niveles de aumento del Producto Interno Bruto chileno versus el caso de China, van a ver que hay un acoplamiento importante de Chile con China. Por eso no puedo dejar de mencionar. Ahora, el capítulo 3, el estudio del sistema político chileno, considerando el sistema político como régimen, esto es, como estructura institucional, eh, como sistema que está regido por la estructura de poderes públicos y en particular nos interesa mirar con detención la relación entre el poder ejecutivo y legislativo, que parece ser eh, el hard business de la democracia en Chile. Lo que se juega, la relación entre el poder ejecutivo y legislativo, es crucial para entender la capacidad del gobierno de ser un actor con agencia, con capacidad de actuación, con efectividad legislativa, más o menos. Esa relación parece ser la dimensión más determinante para que un gobierno sea más o menos efectivo. ¿Ok? Dicho eso, eh,
pasamos revista a eh, explicaciones sobre las trayectorias históricas de democratización, buscando discutir un poco el caso de Chile. Chile es un caso de combinación de Estado fuerte, Estado medio y Estado débil en distintos momentos del siglo XX y lo que va al siglo XXI. También vimos un debate teórico sobre formas de evaluar calidad de democracia, ¿m? Para tener un marco conceptual mínimo. Y lo central de esta unidad, donde yo pido que tengan más atención, más foco, es en la condición del sistema chileno, que no es solamente la condición del 90 en adelante, sino durante todo el siglo XX, de ser una combinación de hiperpresidencialismo, acá le llamamos el modelo portaliano, eh, eh, y el modelo portaliano implica la figura de un presidente autoritario que gobierna en un sistema formalmente democrático, es el modelo portaliano, pero que es capaz de tomar decisiones e imponerlas, ¿ah? Bajo un régimen que formalmente mantiene los tres poderes y mantiene la formalidad de las elecciones limpias, transparentes y en forma. Eh, pero esta idea de el régimen portaliano o la figura de un presidente portaliano no es más que invocar esta idea de que para que la democracia funcione adecuadamente en Chile, se necesita un presidente que ejerza esta función de presidente con rasgos autocráticos o con rasgos autoritarios. Hay un libro que los historiadores en Chile conocen muy bien, que es La Fronda Aristocrática de Alberto Edwards, que se escribió en las primeras décadas del siglo XX y que ya en ese tiempo habla de una condición que Edwards considera que es el etos de la política en Chile, que es una élite muy incompetente, muy tendiente a la fragmentación interna, que requiere un presidente que sea suficientemente fuerte para poder disciplinar a la élite. Es decir, la élite cumple la función histórica que le es propia en la, digamos, la élite política. Estoy hablando que existe en el Congreso. Va a cumplir su misión histórica a la medida que un presidente sea lo suficientemente fuerte para poder disciplinar a la élite para que cumpla su función histórica. Dado que en los momentos históricos cuando la élite ha tenido el poder, el régimen ha tenido reformas en el sentido de disminuir las facultades presidenciales y darle poder al Congreso, la consecuencia de esos momentos históricos siempre ha sido el desgobierno, la anarquía y la inestabilidad política. Entonces aquí hay argumento histórico para construir una imagen de que en Chile la democracia funciona cuando hay un presidente fuerte. Porque por otro lado, y aquí está la segunda condición, la historia muestra que el sistema político chileno es un sistema estructuralmente fragmentado y fragmentado a un nivel tal que cae prácticamente durante todo el siglo XX y lo que va al siglo XXI en la tipología Sartori de multipartidismo extremo. La literatura de la ciencia política ha señalado desde siempre que la combinación de presidencialismo y multipartidismo es una combinación fatal.
Algunos que son más elegantes dicen una combinación difícil, una combinación compleja. Pero para fines didácticos, yo digo una combinación fatal. Porque sobre todo los estudiosos del presencialismo en la región han afirmado con demasiada frecuencia que esta combinación lleva a la autodestrucción de la democracia. Y durante muchos años se pensó que la combinación de presencialismo con multipartidismo, más aún si es multipartidismo extremo, es un factor de riesgo muy importante para la sobrevivencia de la democracia. Chile es el caso excepcional que deroga esta teoría. Y es bueno tener en consideración. Entonces, esto es la tercera unidad del curso. Acá además vimos el índice de necesidad coalicional, que es una estimación considerando el contingente parlamentario, los escaños que no controla el presidente, multiplicado por el número efectivo de partidos, y se construye este proxy, que es un índice de riesgo de los gobiernos, eh, combinando lo que digo, los escaños que no controla, por la fragmentación. Entonces tú puedes ver acá que desde el 90 en adelante cada vez ha sido más complejo gobernar en Chile. No porque los presidentes sean más incompetentes, porque existe la tentación en el periodismo político de echarle la culpa a personas, dime, a personas que tienen más visibilidad. En este caso, parece que el mayor o menor éxito de un gobierno depende exclusivamente de características personales. Lo que estoy planteando acá es que objetivamente hay condiciones contextuales que han cambiado y que hacen más difícil gobernar hoy día que en el año 90. Dime. Tenía una pregunta. ¿Por qué el caso de Chile es esta excepción como la norma? En el sentido de que ¿no? En un país donde rige el multipartidismo junto con el presidencialismo, que esto sí que evoca, ¿no? A un riesgo alto para la democracia. Porque, porque la duración de la democracia en Chile ha sido de las más extensas de América. Mm, En América Latina hay pocos países que tengan la duración de la democracia que tiene Chile. Chile es uno de los países más estables de la región. sí. Con, por cierto, existió la dictadura de Pinochet, que fue una dictadura de 17 años, muy larga, muy violenta, muy represiva, pero con todo es un sistema político eh, extraordinariamente estable, donde la democracia era la norma y no la excepción. Esto a pesar de que existían condiciones como el hiperpresencialismo y la hiperfragmentación que daban un mal pronóstico de lo que podía ser la democracia en Chile. O sea, como malas condiciones iniciales o condiciones complejas iniciales no son determinantes para la duración de la democracia en Chile, y Chile se destaca contra todo pronóstico por las condiciones que estoy comentando como un caso de estabilidad excepcional en la región. ¿Se entiende, no? Distinto al caso de Uruguay, que ha tenido históricamente una estructura más bien bipartidista, presidencialismo con dos partidos, donde, siendo un país muy estable, las condiciones de fragmentación son muy bajas. ¿Ok? Eh, entonces, la excepcionalidad, la búsqueda de una explicación, tiene que ver con que junto con estas dos condiciones, presidencialismo fuerte
y fragmentación fuerte, eh, hay una práctica en Chile que es muy extendida, que es la formación de gobiernos de coalición. Y esto que es una práctica nacida en sistemas parlamentarios, fue adoptada en Chile como un mecanismo de compensación para transformar condiciones complejas en resultados eh, eficientes y adecuados desde el punto de vista político institucional. ¿Se entiende, no? Bien. Entonces, acá vemos distintos indicadores que no me voy a tener. eh, y la cuestión de el rol que debe tener el presidente, que también lo vimos en clase, en este contexto de esta combinación de malas noticias. Un presidente muy autoritario, fuerte, con muchas atribuciones constitucionales, con un sistema de partidos muy fragmentado. Eh, la literatura, considerando la evidencia en la región, establece, particularmente los tres autores que aparecen acá en la proyección, que hay dos funciones que el presidente debe cumplir sí o sí. Por una parte, gestionar la coalición con efectividad, ser jefe de coalición, y en segundo lugar, ser un agente muy activo para conseguir efectividad parlamentaria, o sea, establecer los incentivos no solo para mantener una coalición de respaldo que sea suficiente y conectada, como dice Ricker, o sea, hacer una coalición que genere mayorías legislativas y que pueda, por lo tanto, contribuir al cumplimiento del programa. Y en segundo lugar, la eficiencia legislativa, establecer un modo de relación con el Poder Legislativo donde se garantiza el cumplimiento de un cierto porcentaje del programa. Ahora, Chile ha tenido el 90 en adelante un promedio de 120 leyes por año y en general los gobiernos se caracterizan por tener un cumplimiento de un 60 a un 75% del programa, lo que es un cumplimiento bastante elevado. Y eso, repito, en condiciones que inicialmente pudieran ser vistas como condiciones adversas. Em, Acá hay un cuadro, pero no voy a considerarlo en detalle. Esto donde se muestra la estructura del proceso legislativo en Chile en un contexto de parlamento, congreso que es bicameral. Eh, la verdad es que es bastante sencillo, se explica bien en la infografía, pero en el caso de usted no lo voy a considerar. Y la última parte que me interesa ver, bueno, acá está la eficacia legislativa porcentual. Lo que ha cambiado del 90 hasta ahora es la cantidad de proyectos aprobados eh, que son de origen presidencial, porque esos son los proyectos que están en verde. Los llamados mensajes son los proyectos de iniciativa presidencial, la moción es de iniciativa parlamentaria, y lo que se puede ver del 90 hasta ahora es que tendencialmente la capacidad del presidente de aprobar proyectos de ley ha ido disminuyendo. Eso es importante porque se repite nuevamente una tendencia histórica, que es que con el paso del tiempo, el presidencialismo chileno tiende a transformarse en un parlamentarismo de hecho. O sea, el presidente pierde facultades y una expresión de eso es cómo cae la capacidad de agencia a nivel legislativo del presidente, que se ve perfectamente reflejado en el gráfico que está en pantalla.
Si en el año 90 alrededor del 90% de los proyectos eran de iniciativa presidencial, en el 2022 menos del 40%, y no tengo acá la imagen, pero en el año 24, que es el último año que tengo el gráfico construido, es alrededor de un 30% de los proyectos de ley eh, con iniciativa presidencial. O sea, ha pasado de un 90 a un 30%. Siempre manteniendo el número de aproximadamente 120 proyectos por año, un poco más, un poco menos. En lámina anterior que ves ahora se expresa en números brutos. Aquí está el gráfico con números. ¿Ves? Pero en promedio aproximadamente 120 y porcentualmente la tendencia es muy clara. Lo último que me interesa comentar, pero acá el PPT sí es una muy buena ayuda y yo creo que lo que deben ver es de la página de la lámina 56 hasta, hasta la lámina 76, 75, 56 a 75. Acá hay una discusión sobre cuáles podrían ser las explicaciones principales para la crisis política que ha vivido el país desde el año 2019, el año del estallido social, hasta, hasta hoy, con el gobierno del presidente Kass, un gobierno de derecha radical, pero eh, anteriormente con el gobierno del presidente Boric, dos gobiernos de signo político radicalmente opuesto, pero que comparten las mismas condiciones de apoyo, ambos, son como dobles opuestos, ¿no? Eh, Tienen las mismas condiciones para la gestión política, aunque son de signos ideológicos totalmente distintos. ¿Cuáles son las posibles explicaciones? Demanda socioeconómica no resuelta. Chile es un país de alto nivel de desigualdad. La educación es un factor crucial para superar la desigualdad y las láminas que continúan explican un poco eso. Al mismo tiempo, Chile se ha hecho un país mucho más diverso, no solo respecto de las formas de vida diversas que nuestra sociedad tiene, eh, no solo respecto de la agenda LGBTQ más, sino a nivel territorial, geográfico. El norte de Chile es un país completamente distinto, con otros riesgos, con otros desafíos a la situación del extremo sur del país. Eh, Conocer Chile es darse cuenta de que son regiones económica, política, culturalmente muy diversas y esas demandas que expresan esa diversidad espacial, geográfica, cultural, eh, evidentemente son un factor que complejizan la gestión política de un gobierno que tiende a ser, en general en Chile, muy centralista, anclado en la discusión política pública de Santiago, la capital. Chile es un país excesivamente centralizado en Santiago, pero con una diversidad muy grande. Y lo tercero que aparece como una línea argumentativa para explicar los problemas de la crisis política en Chile son las demandas de cambio institucional, particularmente la superación de la Constitución de 1980, que creó el general Pinochet y que hasta el día de hoy, si bien ha tenido reforma,
no ha sido superada por una nueva constitución. Es bueno entender las condiciones iniciales del proceso político en Chile, que están acá, de vuelta a la democracia, un país dividido. El 55% votó para que Pinochet no continuara, pero el 45, 44% votó para que continuara 8 años más. O sea, después de 17 años de dictadura, con más de 3.000 muertos, la mitad del país quería que Pinochet continuara. Entonces, no hay razón para sorprenderse de por qué Chile gira en un momento a un gobierno de izquierda, de la nueva izquierda, y luego un gobierno de derecha radical. Chile siempre ha tenido una eh, faz, una cara sumergida del iceberg. Siempre ha tenido un lado B, y este lado B es una sociedad bajo la apariencia de ser muy liberal, profundamente conservadora y autoritaria. Entonces, eh, yo diría que el path dependence, como la inercia que se instala desde 1990 en adelante, es que el país se encuentra dividido entre aquellos que apoyaron la dictadura y aquellos que fueron opositores. En la década del 90, Chile avanza a reformas que profundizan el modelo económico de Pinochet, reformas liberales. Aquí se ve cómo la privatización continuó en Chile cuando volvió la democracia, o sea, cambió régimen, pero continuidad de políticas públicas, ¿ok? Cambia de régimen político, pero continuidad de políticas, ¿ok? Y la mejor expresión de la continuidad de políticas es que las reformas no solo continuaron, sino fueron más profundas en democracia que en dictadura. Por ejemplo, el sistema universitario, que creó universidades privadas, llegó a su máxima expresión en la década del 90, en democracia. Lo que no privatizó Pinochet, se privatizó en Chile en democracia. O lo digo de otra manera. Si las violaciones a los derechos humanos eh, es eh, una, eh, una carga histórica para la dictadura, las privatizaciones son un legado fundamentalmente de los primeros gobiernos democráticos. El gobierno de Patricio Aylwin, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pero de los gobiernos de la concertación en la década del 90. Uno, por cierto, puede tener una opinión respecto a lo conveniente e inconveniente de esto. Chile es un pequeño mercado interno, difícilmente hubiera podido crecer el porcentaje de crecimiento, expansión de la economía de los 90 si no hubiera sido a partir de la apertura de la economía chilena. Pero eso genera desigualdad y otro tipo de externalidades, segregación social, que el país todavía no ha podido resolver. Como todas las cosas, nunca hay un saldo totalmente positivo o negativo en materia de políticas públicas. Un elemento que se mostró como inicialmente muy bueno, pero posteriormente como muy complejo, esta idea de que la democracia en Chile se había cartelizado y tanto la concertación como lo que hoy día es Chile Vamos, la centro derecha, compartieron gobiernos a los gobiernos del periodo del 90 al 2014 se les llamó los gobiernos del partido transversal, aludiendo a una suerte de cartelización del sistema político en Chile. El proceso posterior de malestar, de protestas, que parten con Piñera 1 en 2010 y particularmente con las protestas estudiantiles el 2011 al 2015, 2014,
tienen como punto de partida efectivamente la imposibilidad de hacer reformas en el sistema político chileno por esta cartelización de los partidos tradicionales. Y en el caso de el gobierno del presidente Bachelet y del presidente Piñera, esta presión social fue aumentada. Bueno, como dije, lo que recomiendo es mirar las láminas que comenté hasta la página 56, 57, y esta parte del PPT alude a lo que son las condiciones generativas del actual contexto de crisis política en Chile. Voy a cortar la grabación y si hay preguntas me las hace a continuación. Dame un segundo y vamos a pausar la grabación.